y su versículo 22. El tema de este mensaje, hermanos, es: el reino de Dios lo conquistan los valientes. Aleluya. El reino de Dios lo conquistan los valientes, o lo arrebatan los valientes. Aleluya. Ya lo tiene, Hechos capítulo 14, versículo 22. Amén. Todos lo tenemos. Leamos detenidamente la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Oremos un momento para dar gracias al Señor y que nos dirija en esta hora para hablar su palabra. Padre amado, muchas gracias le damos en esta hora, mi Dios. Venimos en el nombre de Jesús, Padre amado, y sabiendo, Dios amado, que seremos guiados, Padre, a toda verdad por el Espíritu Santo que tú nos has dejado por medio de Jesucristo, por promesa, Padre amado, a nosotros como iglesia, siguiendo, Padre amado, el consejo y la doctrina que tú has dejado a través de los apóstoles, Señor amado, a quienes tú formaste, mi Señor amado, con toda sabiduría. Oh, mi Señor, gracias por ahora nosotros nos deleitamos, Padre amado, en poder, Padre poderoso, entender tu palabra, Señor amado, a través, Señor amado, de los consejos sabios que tú has dejado. Y esta doctrina, Señor amado, es la que se ha venido predicando, Señor amado, y aún, Padre amado, seguimos creyendo, amado, que esta palabra, Señor amado, nunca pasará. Tu palabra dice, Señor amado, que ninguna cota de una tilde caerá a la tierra, Padre amado, de la ley, antes que se cumpla todo, Padre amado, lo que está escrito, Señor, y todo lo que hablaste, Señor amado, a tus discípulos, a todos aquellos que te seguían, Padre amado, mi Señor, hablándoles, Padre amado, que vendrían muchas aflicciones, que vendrían muchas tribulaciones, Padre. Todo se cumplió, Señor, y aún, Padre amado, tu pueblo, Señor amado, no está exento y no está libre, Padre amado, para poder, Dios amado, pasar por difícil situación, amado, por tantas cosas, Padre, que vendrán, Padre amado, a darnos, porque tantas cosas que vendrán, Señor amado, Padre, a querer estorbar este caminar, Señor amado, en el Evangelio, para evitar que alcancemos la salvación, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, creemos, Señor amado, que no solamente, Padre amado, como esta palabra, Padre de la gloria, confortó los ánimos de aquellos, Padre amado, hombres y Padre de la gloria que habían creído por el mensaje de Pablo, sino que a nosotros también esta palabra nos viene, Padre amado, a levantar nuestros ánimos, Padre de la gloria, para que tu palabra, Padre amado, no parezca, Padre amado, una palabra que preocupe, que dé miedo, que dé temor. Al contrario, Señor amado, seamos bienaventurados, Padre amado, por ser tenidos por dignos, Padre amado, por causa de ti. Bendiga, Dios amado, a tu pueblo y a aquellos, Padre, que han venido dispuestos a recibir tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, te pido que en esta noche tomes el control. Atamos toda fuerza del mal, toda fuerza contraria que, Padre amado, los pensamientos, Señor amado, para que Padre te distraiga. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda fuerza, Padre, que quiere oponerse en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sale, Padre amado, toda fuerza que quiere impedir, Padre amado, que la palabra sea infructuosa, Padre. Aquello, Padre amado, que quiere hacer que la palabra sea infructuosa, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús, reprendemos, Padre amado, toda fuerza del mal, y que tu palabra, Señor amado, caiga en buena tierra, Señor amado, y que no traiga tristeza, ni angustia, ni preocupación, sino traiga, Padre amado, un desafío, Padre de la gloria, y a mí a ser valiente, Señor amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano. Aleluya. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, la Biblia relata, hermano, que el apóstol Pablo y Bernabé comenzaron su ministerio. La palabra del Señor dice
que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y estos profetas que estaban en Antioquía y maestros que eran gente de Dios, cuando Pablo y Bernabé estaban en ese lugar, dice la palabra del Señor que ellos se sometieron en buscar al Señor en ayuno, y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que vino el Espíritu Santo y habló, amén, y habló y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a enviar para el ministerio que los he llamado. Así que esto fue lo que el apóstol Pablo y Bernabé recibieron de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pero se manifestó el Espíritu Santo en ese ayuno, en ese lugar. Amén. Y el Espíritu Santo llenó los corazones. El Espíritu Santo llenó de valor. El Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo y de Bernabé un desafío tan grande, del cual ellos, hermanos, no iban a retroceder. Porque Pablo dice en una ocasión: porque para esto me llamó el Señor, para que yo fuese a predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Y Pablo, a veces, en una ocasión, Pablo no quiso ir a predicar a algún lugar, y el Señor le dijo: no temas, ve, porque yo te envío, yo estaré contigo. Amén. Y así mismo el Señor también viene a animar a su pueblo. Amén. Y el Señor también, a través del Espíritu Santo, su pueblo tiene una tarea grande que cumplir. Y el Espíritu Santo va a apartar a ciertos hombres, ciertas mujeres, para que busquen, amén, para que se sometan al Señor, porque el Señor también, amén, no solamente es para uno, es para todos. Amén. La obra misionera es para toda la iglesia: predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, para que las almas escuchen el evangelio. Amén. No importa el lugar donde estemos, no esperemos, amén, preparar un día para poder salir. En todo lugar donde estemos hay almas que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero el Pablo y Bernabé, dice la palabra del Señor, que fueron enviados, les impusieron las manos y fueron enviados a predicar. Y el primer lugar a donde ellos llegaron fue a Chipre. Y a ese lugar, a esa ciudad, hermano, donde ellos llegaron, amén, dice la palabra del Señor, que entonces iba Pablo, Bernabé y Juan. Eran tres los que iban, amén. Pero, hermano, ellos llegaron a ese lugar, y de allí, hermanos, zarparon también para otro lugar llamado Pisidia. En ese lugar, Pablo, hermanos, predicaba el evangelio. Bernabé predicaba el evangelio. Pero en ese lugar, dice la palabra del Señor, que el apóstol Juan se apartó de ellos. Amén. Desconocemos por las escrituras por qué razón, pero el apóstol Juan se apartó de Pablo y de Bernabé. Entonces solamente caminó Pablo y Bernabé. Cuando dice la palabra del Señor que en ese lugar estaban en una sinagoga, amén, escuchando ellos el mensaje de los sacerdotes, de los principales de esa sinagoga, de esa iglesia. Y lo que hacían ellos era leer la ley, amén, escrita, y los profetas. Y cuando esos, amén, esos principales de esa sinagoga leían esto, cerraron el libro, o enrollaron el pergamino, y dice la palabra del Señor que ellos mandaron a dos personas a preguntarle a Saulo, o mandaron gente a preguntarle a Pablo, perdón, y a los dos que estaban ahí, a Bernabé, y le dijeron que si tenían alguna palabra que compartir. Quizás había murmullo, quizás había, hermano, comentario de la visita de ellos en ese lugar. Pablo se levantó e hizo señal de silencio, y empezó Pablo a hablar del evangelio. Sencillo lo que Pablo, amén, estaba predicando. Sencillo lo que Pablo habló, hermano. Pero vea lo que pasó. Porque esos principales únicamente tenían por costumbre recordar lo que era la ley y los profetas. Tenían por costumbre recordar lo que estaba escrito, amén. Y ellos, como judíos, bajo la ley todavía, amén, y que no habían creído en Jesucristo, que había venido a morir y que había dado su vida por ellos, ellos todavía estaban instruidos por la ley. Ellos todavía estaban siendo enseñados por la ley. Entonces el apóstol Pablo empezó a hablar y les dijo: el pueblo de Israel ha sido bienaventurado, y Dios lo ha exaltado grandemente,
porque lo ha elegido. Pero Dios, habiéndolo elegido desde un principio, Dios permitió, dijo el apóstol Pablo, empezó a hablar, que el pueblo fuese cautivo. Fuese cautivo en Egipto. Y dice Pablo, pero Dios, habiéndolo sacado de Egipto, lo sacó por 40 años por el desierto. Mire las palabras de Pablo y dice, y lo soportó por 40 años en el desierto. Que la iglesia del Señor, hermano, el Dios Todopoderoso no tenga que estarnos soportándonos, no tenga que estar soportándonos a nosotros. ¿Sabe qué significa la palabra soportar? Eso significa, hermano, que el comportamiento del pueblo de Israel no fue muy bueno. Y Dios tuvo que soportarlo por 40 años en el desierto. Y la iglesia no tiene que ser, hermano, de aquellos que den problemas a Dios. Debemos de estar nosotros, hermano, contentos, agradecidos, porque el Señor nos ha dado una oportunidad para que estemos y conozcamos este camino del evangelio, amén, y no demos ningún problema al Señor, al contrario, estemos agradecidos y que queramos dar lo mejor para Él, porque Él nos ha dado una oportunidad tan grande. Y el apóstol Pablo dijo que el pueblo de Israel fue enviado al desierto y Dios lo soportó por 40 años. Y ellos dicen que iban pidiendo a Dios muchas cosas, y entre esas cosas pidieron jueces. Y dice el apóstol Pablo que Dios les envió jueces como aproximadamente por 450 años. Y posteriormente pidieron rey, y Dios les envió a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Dice la palabra del Señor que Dios les envió rey, amén, y este rey se corrompió. Mire cómo empezó Pablo a explicar, porque a veces, hermano, la gente tiene que entender, porque a veces nosotros, hermano, tal vez queremos adelantar el mensaje, pero a veces la gente necesita saber de la historia de cómo comenzó todo, amén, en el pueblo de Israel, y en base a qué pueblo, o por medio de qué pueblo, o por medio de qué gente vino la salvación para toda la humanidad. Y por eso Pablo le dice que Dios honró al pueblo de Israel, porque Dios escogió a este pueblo para que el mundo fuese salvo y viniera a nacer Jesús en Jerusalén, siendo él un judío, como también lo son en el pueblo de Israel. Entonces dice Pablo, dice el apóstol Pablo, Dios les envió rey Saúl, y este se rebeló, pecó contra Dios en desobediencia, les levantó otro rey, quien era David. Y de la descendencia de David, Dios hizo nacer un hombre. Y ese hombre que salió de la descendencia de David fue Jesús. Le dice el apóstol Pablo, y ese Jesús es el que yo les voy a hablar. Ese Jesús es el que yo les voy a predicar. Porque ese Jesús es el que ha venido y el que ustedes también no lo recibieron. Y el Pablo empezó a predicar, y Pablo empezó a exhortarles, y la palabra del Señor dice, hermano, que cuando él llegó a un punto donde él les contradijo lo de la ley, que eso era necesario, que eso, hermano, ya había, Jesucristo vino a cumplir la ley, y que para que fuesen todos salvos tenían que creer en Jesucristo, amén, y no solo en la ley. Cuando ellos recibieron el mensaje de esa manera, entonces ellos, hermanos, ya las cosas empezaron a cambiar. Ese fue el viaje de Pablo y Bernabé, sus primeros viajes misioneros para predicar el evangelio. Amén. Y el tema en esta hora es: el reino de Dios lo conquistan los valientes. El apóstol Pablo siguió instruyendo o enseñando o predicando en esa sinagoga, pero al final de todo, hermano, creyó mucha gente. Y cuando creyó mucha gente, hermano, de lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba, algo sencillo, hermano, pero algo que realmente ellos mismos lo habían visto. Pablo le dijo: ustedes mismos vieron a ese Jesús. Y ellos mismos habían visto, amén, aquel que era descendencia de David. Porque ellos creían en la ley, creían en los profetas, y David estuvo en la ley, amén, y los profetas también hablaron de Jesús. Y entonces ellos sabían lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Pero ¿quién quiere ser enseñado, hermano, cuando son indoctos, cuando son, hermanos, maestros, cuando son, hermanos,
eruditos. ¿Quién quiere ser enseñado si ellos lo saben todo? Pero como aquí, hermanos, no se trata del conocimiento que aquí se aprende, porque el Espíritu Santo es el que da conocimiento a los siervos de Dios, amén, y Él sobrepasa todo entendimiento humano y todo conocimiento humano. Y el apóstol Pablo, amén, entonces dice la palabra del Señor que Él le siguió predicando y hubo una multitud que creyó. Y habiendo creído esa multitud, dice que le dijeron a Pablo que regresara el siguiente día de reposo, porque siempre que ellos se reunían era un día de reposo, porque ellos todavía guardan el día de reposo, porque es algo que está en la ley. Entonces ellos le dijeron a Pablo, los que creyeron, que volviera el siguiente día de reposo. Y cuando Pablo volvió el siguiente día, dice que se juntó casi toda la ciudad para escuchar el mensaje de Pablo. Y cuando Pablo estaba enseñando, dice que los judíos y los principales de esa sinagoga se llenaron de celos. Y cuando ellos se llenaron de celos, dice la palabra del Señor, que los judíos, instigaron a mujeres. Instigar significa inducir. Dice que ellos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Cuando ya Pablo les empezó a hablar y les empezó a exhortar y les empezó a decir que por medio de la ley ellos no iban a ser justificados, que ellos no iban a ser salvos, que tenían que creer en Jesús, eso a ellos ya les pareció que era controversia a lo que ellos estaban creyendo o a lo que ellos creían. Entonces eso les causó hoy celos. Y hermanos, instigaron a una mujer y a muchos principales de ese lugar para que sacaran a Pablo. Y lo sacaron de la ciudad. Y Pablo y Bernabé, dice entonces sacudiendo, mire hermano, porque los que creyeron, ellos siguieron su camino y siguieron, hermanos, tal vez predicando el evangelio. Pero los que no creyeron, tal vez se acuerdan una palabra que el Señor dijo: cuando entren a una casa, digan: la paz sea sobre esta casa. Y si esa casa fuere de paz, la paz de ustedes reposará en ella. Pero si esa casa desecha o desprecia el mensaje, cuando ustedes lleguen a predicar el reino de los cielos se ha acercado, salid de ese lugar y sacudid el polvo de los pies. Y el Señor dijo: será más tolerable para Sodoma, para Gomorra, que para esta ciudad que desprecia el evangelio. Y Pablo, mire lo que hizo. Aquí vamos a ver en el versículo 51 del capítulo 13, dice: y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Solo dejaron sacudidos el polvo que llevaban de esa ciudad y se movieron a otra ciudad llamada Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que tener la iglesia, hermanos, porque si la iglesia carece de gozo o carece del Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, ¿de dónde va a haber fruto? ¿De dónde va a haber gozo? Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay gozo. Y para que el Espíritu Santo esté en nosotros, nuestra vida tiene que estar conforme a Dios le agrada. El plan de Dios y la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que es nuestra santificación. Y para que el Espíritu gobierne nuestro corazón, para que el Espíritu esté dentro de nosotros, amén, tiene que estar limpio nuestro vaso por dentro, amén, y por fuera también, amén, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y aún el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque si el Espíritu no está en el corazón de cada uno de nosotros, no va a haber gozo. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Dice la palabra: y los discípulos se llenaban, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Iconio, hermano, ellos llegaron a Iconio. Y dice la palabra del Señor que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Era otra ciudad de judíos y asimismo de griegos.
Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Vamos a leer el 6. Y habiéndolo sabido, el 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe y ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Esta gente tenía el Espíritu Santo. Esta gente tenía el gozo del Señor. Porque cuando un cristiano verdaderamente ha entendido que Dios lo ha llamado y le ha dado una salvación, ese cristiano no se va a quedar tranquilo y no se va a quedar acomodado. Ese cristiano no va a agarrar de rutina, venir a la iglesia e irse para su casa. Ese que verdaderamente ha entendido que la salvación no solamente es para él, sino que también es para todos aquellos que todavía, amén, no están en el camino del Señor y que todavía muchos van a creer. Pero ese cristiano que tiene, hermano, verdaderamente el Espíritu Santo y el gozo del Señor, amén, no toma esto como una rutina, no toma esto con egoísmo y no dice ahora yo ya soy salvo y estoy aquí, amén. Pero parece, hermano, muchas veces que a veces ese gozo en el corazón de los cristianos no se ve. Ese gozo no se ve, esa alegría no se ve, esa libertad muchas veces no se ve. Parece que el Señor todavía, amén, tiene que hacer una obra en nuestras vidas, porque como cristianos, hermanos, tenemos que demostrarle al diablo, tenemos que demostrarle al mundo de que somos libres, de que somos hijos de Dios, porque si nosotros, hermanos, estando en la iglesia, demostramos que estamos atados, hermanos, entonces parece ser que Dios no ha hecho una obra en nosotros todavía, como que el Señor no nos hubiese salvado todavía. Pero la iglesia tiene que demostrar que hay gozo y que está llena del Espíritu Santo. Habiendo sabido, huyeron a Listra. Dice la palabra, huyeron de ese lugar porque ellos supieron que en esa ciudad los iban a matar y los iban a apedrear. Por eso, hermano, es que la palabra del Señor nos habla y dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Otra versión dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo conquistan los valientes por la fuerza. Porque, hermano, el Señor dijo, cuando vayan a predicar, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el Señor, así mismo como Él vino y a través de Él hizo descender el reino para que el mundo fuese salvo y vieran que realmente en el Evangelio hay gozo. Amén. En el Evangelio hay gozo, hay libertad, hay, hermano, perdón de pecados. Y esto, hermano, esto es el reino de Dios en la tierra para perdón de nuestros pecados, porque Jesucristo, hermano, vino a establecer, hermano, parte de su reino a esta tierra para que el mundo fuera salvo y entendiera, hermano, porque esto, hermano, es gozo. Jesucristo dijo que Él es el gozo, Él es la vida, Él es la paz, amén. Y lo que vamos a disfrutar allá arriba por la eternidad en el reino de los cielos es gozo, es paz, es alegría, es felicidad, hermano. Y todo cristiano que está en el Evangelio, amén, está en el reino. Pero este reino aquí en la tierra sufre violencia. Y los valientes son los que van a entrar. Y los valientes son los que van a penetrar ese reino. Y los valientes son los que van, a pesar de que vayan heridos, van a continuar caminando en ese reino. Y el apóstol Pablo, hermano, no huyó por temor, sino que huyó porque Dios todavía tenía que cumplir mucho en él. Dios todavía tenía que hacer mucho a través de él. Amén. Y por eso Pablo huyó con Bernabé de esa ciudad de donde iban a ser apedreados. Dice la palabra del Señor que Pablo llegó a un lugar llamado Listra.
Cuando huyeron a Listra, predicaban el evangelio en ese lugar. De igual manera, en ese lugar, hermano, cuando llegaron, esos hombres creían en tantas cosas. Y en ese lugar, dice la palabra del Señor, que había un cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y cuando Pablo llegó a ese lugar y lo vio, y dice la Biblia que él vio que él tenía fe para ser sanado. Amén, hermano. ¿Escuchó lo que dijo la hermana? Muchas veces no recibimos sanidad porque no hay fe. El apóstol Pablo dice que vio en ese hombre que tenía fe para ser sanado. Y cuando él encontró en ese hombre que tenía fe para ser sanado, le dijo: párate derecho sobre tus pies. Y los pies le fueron afirmados a ese cojo de nacimiento que nunca había caminado, que nunca había andado. Y eso fue, hermano, un asombro para aquella gente, hermano, que adoraban los planetas, que adoraban ídolos, que adoraban tantas cosas. Y querían idolatrar a Pablo. Dice que trajeron, hermano, trajeron cosas para hacer un sacrificio y querían idolatrar a estos hombres. La Biblia dice, hermano, que el apóstol Pablo se indignó y los exhortó diciendo: no hagan esto, nosotros somos hombres como ustedes. Únicamente yo les predico al Dios que creó el cielo y la tierra. A ese tienen que adorar. Y ellos, hermano, algunos creyeron. Igualmente, hermano, otros no. Y dice la palabra del Señor que se formó una turba en ese lugar, porque unos creían, otros no, y otros estaban en contra y querían idolatrar a Pablo y a Bernabé. Y dice la palabra del Señor, hermano, que llegaron los soldados, amén, y también de igual manera indujeron o convencieron al pueblo, amén, para que apedrearan a Pablo y a Bernabé. Pero a quien se dirigían era a Pablo, porque él era el que llevaba, amén, el mandamiento de Dios, amén, que era necesario padecer por causa de los gentiles. Por causa del evangelio, amén, llevando el evangelio a los gentiles. Y dice la palabra del Señor que hubo una turba en ese lugar y Pablo recibió las pedradas de esa gente porque el ejército en ese lugar lo convenció. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo recibió, hermano, o lo apedrearon, pero antes de apedrearlo, la gente siempre acostumbraba a sacarlo fuera de la ciudad. A Esteban, cuando lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad. Y la ciudad, hermano, era muy grande. Había un portón. ¿Se acuerda del cojo que Pedro y Juan también le dieron la sanidad en el nombre de Jesús? Había un pórtico y afuera de esa ciudad la gente llevaba al que iban a apedrear. Y sacaron a Pablo y lo apedrearon Toda la ciudad apedreó a Pablo, hermano. Dice la palabra del Señor que todos creyeron que estaba muerto y lo dejaron tirado fuera de la ciudad. Pero dice que habiéndose reunido los que habían creído, los discípulos del Señor, rodearon a Pablo y Pablo se levantó. Y al Pablo levantarse dice que se fue a otro lugar a predicar con Bernabé. Pablo no paraba, hermano. ¿Quién después de una paliza de esa magnitud o apedreado de esa manera por toda la ciudad va a ir al siguiente día a predicar el evangelio? Hermano, esto tiene que ser el poder de Dios que mantenga en pie a los hombres que realmente han confiado en el Señor y dicen que el Señor es su fuerza. Porque en nuestra fuerza nunca vamos a poder vencer y nunca vamos a avanzar, ni siquiera en este evangelio vamos a poder, amén, ser verdaderamente cristianos en nuestra propia fuerza, amén. Porque nuestro espíritu anhela muchas cosas, nuestro espíritu anhela ser diferente, ¿no es así? Nuestro espíritu anhela ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usada por Dios, usado por Dios, pero la carne se opone y a veces nosotros queremos someternos, pero no podemos, no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos del Señor y lo que hacemos es esforzarnos en nuestra carne y en nuestra carne fracasamos siempre. Siempre vamos a fracasar. Pero cuando el Espíritu Santo o cuando Dios o Jesús se mete por dentro de nosotros,
Amén. Entonces, hermanos, vamos a tener la convicción y la fe como el apóstol Pablo, que diga, hermano, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Porque no hay, hermano, no debemos estimar aún esta vida. Pablo dice, no estimo preciosa mi vida, con tal y acabe la carrera, el llamamiento que el Señor me ha dado para predicar el Evangelio. Eso es, amén, amar al Señor por sobre, aún por nuestra propia vida. Pablo dice, todo el tiempo es necesario que yo camine como muerto, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si muero, muero para el Señor, me voy con el Señor. Y si vivo, vivo para el Señor, hago la obra del Señor. Eso es lo que Pablo quiso decir. Si vivo, tengo que seguir predicando el Evangelio. Si vivo, tengo que seguir instruyendo a aquellos que en las iglesias están, que todavía están errando en la palabra, como esta gente estaba errando en la ley. Pablo les tenía que enseñar el Evangelio para que ellos creyeran. Pero muchos se enojan cuando reciben la verdad del Evangelio. Y lo que hacen es perseguir a esos que hablan el verdadero evangelio, que los va a guiar a la salvación. El Señor, hermano, siempre ha esperado de que su iglesia sea una iglesia valiente, así como estos hombres de Dios, su pueblo tiene que ser valiente. Cuando la Biblia habla, hermano, de estos hombres de Dios, no solamente habla y resalta de Pablo, de Bernabé, hermanos, toda la iglesia primitiva era gente valiente, era gente esforzada, era gente, hermano, que no tenían temor ni a la muerte. No solamente eran los principales, no solamente eran los que resaltan en la Biblia, toda la iglesia. Entonces, hermano, eso es lo que el Señor quiere también de su iglesia, de su pueblo. Por eso, el Señor dejó escrito que el reino de Dios sufre violencia, o el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Porque de la manera que a Pablo lo apedrearon porque dijeron ellos, está muerto. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado. Hermano, al entender eso, que Pablo se levante al siguiente día a predicar. ¿No cree usted que eso es un milagro de Dios? ¿No cree usted que ese es el poder de Dios sustentando aún nuestros cuerpos naturales? Y restableciendo el cuerpo de Pablo para que siguiera predicando el Evangelio. Aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando Esteban, hombre de Dios, eran sencillos los mensajes de esta gente. Eran sencillos el mensaje, hermano, de estos hombres de Dios. Pero ¿sabe cuál era el punto donde llegaban a tocar, hermano? Y es ahí donde muchos, hermanos, hasta hoy en día, porque muchos creen conocer la palabra del Señor, pero están vacíos del Espíritu Santo. Muchos creen conocer todo de la palabra, pero carecen del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está, amén, de nada sirve el conocimiento de esto. Porque lo que da vida a esta palabra es el Espíritu Santo. Y muchos, hermanos, en ese lugar creían en la ley, creían en todo lo que había escrito Moisés y los profetas. Pero cuando ellos predicaban, siempre lo llevaban de la misma manera, explicándoles de la historia del pueblo de Israel, amén, cómo pasó el desierto, cómo levantó a David y cómo Dios levantó a los profetas y antes lo anunció a través de los profetas que iba a venir el Cristo a quien ustedes crucificaron, le dice Esteban. Y cuando llega el mensaje a ese punto y les contradicen los argumentos de ellos allí, la gente se molesta. Y entonces Esteban, dice la palabra del Señor, que fue apedreado también de la misma manera por predicar el Evangelio. Pero lo que le quiero decir es de que cuando Esteban fue apedreado y muerto por causa de predicar el Evangelio del reino que sufre violencia, dice la palabra del Señor que desde que Esteban fue muerto, la iglesia fue perseguida. Porque a través de la muerte de Esteban se levantó la persecución a la iglesia primitiva. Y la iglesia fue esparcida por la persecución que hubo por la muerte de Esteban.
Y la iglesia fue perseguida y esparcida a otras ciudades, y entre ellos, hermanos, que perseguían la iglesia, ahí estaba Saulo todavía. Ahí estaba Saulo, pero ahora el apóstol Pablo, amén, se encuentra en una situación donde ahora él es perseguido, así como él perseguía a la iglesia. Ahora Pablo predica en Listra y lo apedrean también como a Esteban, pero no era el tiempo que Pablo ascendiera a la presencia del Señor. Por eso Dios volvió y lo levantó. Pero Esteban sí, él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. Y él fue gozoso, amén. Y aún él dijo, perdónales lo que hacen. Amén. Perdón, no les tomes en cuenta esta maldad, este pecado. Amén. Pero hermano, lo que le quiero decir es que la iglesia fue perseguida. Y ahora Pablo se encuentra en la condición que también es perseguido por predicar el evangelio del reino. Y el apóstol Pablo fue apedreado, pero Dios no permitió que muriera porque tenía que ser el ministerio. Y cuando Pablo fue apedreado, hermano, la gente en el tiempo de los apóstoles, también más atrás, también en el tiempo que Jacobo fue decapitado, la iglesia seguía en persecución. La iglesia estaba siendo perseguida, amén, por los gobernadores, por los emperadores de ese entonces, amén. Pero ahora Pablo se encuentra en la misma condición. Y Pablo, al darse cuenta, hermano, de lo que la iglesia estaba pasando, y esto es, hermano, a lo que quiero llegar, porque la iglesia todavía no ha pasado pruebas semejantes a estas. Y déjeme decirle que la iglesia va a pasar situaciones. Y la iglesia debe estar, hermano, llena del Espíritu Santo para poder soportar lo que viene. Porque si el Señor quiere, nos va a dejar, hermano, a que pasemos muchas tribulaciones más. Lo que estamos pasando nosotros ahora, hermano, no es tribulación, solamente son cosas que son cosas que siempre se dan en la vida. Enfermedades, situaciones, hermano, que a veces se levantan en contra de uno o en contra de la iglesia. A veces, hermanos, de allá mismo, de afuera, pero son cosas pequeñas que ahorita todavía, hermano, no hay libertad para las leyes terrenales para que persigan a la iglesia. Pero va a llegar el momento que la iglesia, amén, va a ser probada por fuego como se prueba el oro. Y en ese entonces, hermano, ahora yo le pregunto, si la iglesia va a ser probada por fuego como se prueba el oro, ¿quién de los que estamos aquí, si hoy es apedreado, va a seguir predicando mañana? ¿Quiénes de los que están aquí, si son azotados por las leyes terrenales, por los alcaldes, por los gobernadores, por predicar el evangelio, van a sentirse gozosos gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo, como lo pasó Pedro, perdón? ¿Quién está preparado ahorita? ¿Quién puede decir, yo me siento capaz, yo sé que voy a seguir predicando mañana si hoy me apedrean, si hoy me meten a la cárcel? No cualquiera, hermano. Y Dios va a llegar un momento, hermano, en que va a poner un deseo en el corazón de la gente de la iglesia para que le busquen, para que se sometan en ayunos, para que se sometan en oración, amén, para que se alimenten de la palabra, porque va a llegar el momento cuando nosotros también vamos a pasar una tribulación semejante a esta. No sé si igual, no sé si más grande, a lo mejor unos no, otros sí, pero la iglesia va a pasar por una situación similar. Cristo no va a venir ahorita. Porque yo le pregunto a usted, hermano, si Cristo viene, es una pregunta. Es una pregunta. Muchas veces decimos, no me la conteste. Pues yo le digo, contéstemela. Si Cristo viene ahorita, ¿quién levanta la mano y se va?
Seamos honestos y verdaderos delante de Dios. Nadie, hermano. Entonces Cristo no va a venir. Si toda la iglesia está en esta condición, porque si esta pregunta se hace por allá, tal vez más de algunos levantan la mano, pero Dios no va a venir solamente por uno, Dios quiere venir por un remanente numerable. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que él vio millones y millones que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Y muchos que habían sido mártires y habían salido, y había sido derramada la sangre de todos ellos por causa del evangelio, estaban de rodillas en el altar pidiendo que se hiciera justicia por los que todavía estaban padeciendo en la tierra, para que ellos alcanzaran la redención pronto. Pero no habrá. Por eso el escritor de Hebreos dice que no habrá una bendición para esos profetas, para esos hombres, antes de que todos recibamos igualmente esa bendición. Amén. Así que esa es la pregunta. Si Cristo viene ahorita, nosotros, a lo mejor nadie se levanta de aquí. Ahora les voy a comentar. Yo tuve un sueño de esta iglesia. Y se los tengo que decir porque la iglesia tenemos que saberlo. Yo estaba predicando a la iglesia. Y yo vi que todos estaban, hermano, como recibiendo la palabra de mala gana. No la aceptaban, como que la rechazaban en su corazón. Yo escuché cuando el Señor me dijo, diles que si yo vengo ahorita, ninguno va a ser salvo. Solamente los niños se van a levantar. No hace mucho, hace poco tiempo. Y era esta iglesia. Yo se lo hago saber porque el Señor eso me dijo en el sueño. Si yo vengo ahorita, ninguno se va a salvar. Ninguno se va a levantar. De todos los que están aquí sentados, me dijo, nadie se va a levantar. Y yo lo dije en el mensaje que estaba predicando, yo lo dije. Yo dije que el Señor había dicho que si venía ahorita por su pueblo, ninguno se iba a levantar. Y cuando yo dije eso, hermano, se levantaron todos, toditos se levantaron y vinieron al altar, hermano, a reconciliarse con el Señor, a afirmar su vida para empezar una nueva vida, amén, espiritualmente hablando en Cristo Jesús. Y todos corrieron al altar a preparar sus vidas, porque hermanos, Jesucristo ha hecho una obra maravillosa y lo que el Señor ha hecho, hermano, no hay nada en este mundo que nosotros hagamos para poder pagar lo que Él hizo. No encontraremos nada, hermanos. La Biblia dice que cuando todas las naciones sean juzgadas, serán lanzados al lago de fuego aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Y todo aquel que no está escrito en el libro de la vida, son todos aquellos que no van a volar cuando Cristo venga. Y todos aquellos que no resuciten cuando Cristo venga en la primera resurrección, son todos aquellos que su nombre no están escritos en el libro de la vida. Si cuando Cristo venga, usted ha tenido familiares que han muerto, que han sido cristianos, otros no, y cuando Cristo venga, usted va a saber que su familiar que era cristiano se levantó de los muertos y va a saber que otros no se levantaron, y los que no se levantaron no estaban en el libro de la vida. Y todos nosotros tenemos, hermanos, que procurar que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Porque si nuestro nombre no está en el libro de la vida, no sirvió de nada todo este esfuerzo que estamos haciendo para poder estar en este lugar.
Por eso es que el venir a la iglesia no tiene que ser una costumbre, no tiene que ser, hermano, una rutina. Si vengo a la iglesia es porque vengo a darle gracias por mi salvación. Si vengo a la iglesia es porque vengo a darle gracias porque Él ha perdonado mis pecados. Si venimos a la iglesia para pedir perdón porque pequé ayer, pequé anoche, pequé antier y tanta cosa, y venimos siempre a pedir perdón, entonces por esa iglesia no viene el Señor. El apóstol Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sean santos o santifíquense cuando lleguen a la iglesia. Es que tenemos que caminar en esa vida. No es fácil. Tenemos que estar luchando. Y es aquí donde está la valentía de los que arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que estar luchando y peleando, hermano. Yo le digo algo. Cuando los valientes de David, dice la palabra del Señor que David tenía 30 valientes, hermano. Y la Biblia describe a cada uno de esos valientes. Pero cuando esos valientes, hermano, tuvieron una guerra de por días, semanas, hermano, esa no fue una guerra, hermano, así de un día. No, ellos tenían guerras intensas. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron a la guerra. Y dice la palabra del Señor que ellos pelearon de tal manera que sus espadas no se desprendieron de sus manos. Y esa espada la tenían en su mano y no la movieron de su mano y siguieron peleando hasta que ganaron la batalla. Y dice que la palabra del Señor, hasta que sus manos sangraban. Y así mismo el pueblo del Señor tiene que tomar esta palabra, y la batalla que tiene que pelear es por su propia alma. Y no suelte la espada del Espíritu, aún sangre su mano, aún su vida misma, hermano, está en vituperio para que alcance la vida eterna. Porque el Señor ha hecho un gran trabajo para que usted y yo fuésemos salvos. Demos valor a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros, hermanos, vivimos una vida de que venimos a reconciliarnos todo el tiempo a la iglesia, el Señor está decepcionado con nosotros de esa manera. Tenemos un año de estar aquí, de visitar la iglesia. Pues ¿a qué venimos? ¿Venimos solo a visitar o venimos a que el Señor salve nuestra alma? El Señor quiere salvarnos. El Señor, escuche, hermano, ahora dice la palabra del Señor: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y el apóstol Pablo, hermano, cuando él se dio cuenta que la gente estaba desanimándose y que la gente estaba perdiendo la fe, dice que salió de Listra y se fue a un lugar a predicar y volvió a Listra y llegó a confirmar, hermano, los ánimos de los discípulos de ese lugar, porque se estaban desanimando porque él había sido apedreado y ellos también tuvieron temor y se estaban desanimando. Y Pablo dice la palabra del Señor que llegó, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. La palabra del Señor es exhortación para nosotros, para que el desánimo no embargue, amén, no convenza nuestra vida de este evangelio de alejarnos, de apartarnos. Tenemos que seguir firmes, amén. Y la palabra del Señor viene a darnos ánimo para que nosotros sigamos este evangelio. Confirmando los ánimos de los apóstoles, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, porque cuando viene la persecución, y cuando venga, hermano, esa lucha o esa prueba que va a venir para el mundo entero, pero Dios va a dar la fe Dios va a dar la fuerza para que nuestra fe no falte. Porque si falta la fe, nosotros estamos perdidos. Porque por la fe hemos sido justificados de nuestros pecados. Y por la fe es que vamos a levantarnos de este lugar cuando Cristo venga. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario. Mire, Pablo lo llamó una necesidad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué cree usted que hay mucho acomodamiento y mucha gente dice: yo no busco del Señor, porque cuando yo busco del Señor, la prueba se acrecenta y la situación se pone difícil? Y prefieren quedarse ahí afuera. ¿Qué pasa, hermanos?
Y cuando estamos ahí ahí a un ladito, es aquí donde yo les he preguntado si Cristo viene, ¿nos vamos con Él? No, no, porque no tenemos temor de meternos a buscar al Señor. Todo aquel que se mete, amén, a romper la fortaleza del diablo, incluso para nuestra vida, para nuestra familia, para las almas que necesitan del Señor, el diablo se va a levantar y va a venir la persecución. Amén. Todo aquel que se someta a Dios, sepa que traerá sobre su vida persecución por causa del evangelio. Estos hombres, no solamente por predicar, eran hombres sometidos. Y si no hubieran estado sometidos y llenos del Espíritu y con la fe firme, estos hombres hubieran negado a Jesús. Y la iglesia tiene que estar de la misma manera para que no niegue a Jesús. Porque vendrá, hermano, la iglesia, vendrá un momento para la iglesia que la iglesia tiene que pasar una situación. Si Dios no prueba la iglesia, hermano, no va a alcanzar la salvación. La iglesia tiene que ser probada. La iglesia tiene que ser pasada por fuego. Ahorita no estamos pasando nada nosotros, nada. Situaciones, enfermedades, cualquier cosa, eso es natural. Eso no es por causa de la palabra. Vendrá persecución por causa de la palabra. Amén. Gloria a Jesús. No sé cómo voy con el tiempo. Yo quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor, unos versículos de la palabra del Señor. Antes quiero decirle que el apóstol Pablo dice la palabra del Señor que no solamente, si ve ahí en el versículo 20 del libro de los Hechos, el 21, y después de anunciar el evangelio, estoy en el capítulo 14, en el versículo base que tomamos, capítulo 14, versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Eso fue el lugar donde se fue después que se levantó el siguiente día de haber sido apedreado. Y era necesario que él volviera para animar a la gente que estaba allí, porque estaban, hermanos, quizás desanimándose por causa de la persecución. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Porque si vemos, los que estaban en Antioquía fueron los que fue la iglesia que fue esparcida cuando Esteban fue muerto. Y esa iglesia necesitaba la palabra de Dios a través del apóstol Pablo para ser animados y reconfortados para que sigan adelante. Que la fe no faltara. En otro lugar donde llegó Pablo fue a Iconio, el que vimos antes, donde iba a ser apedreado, pero todavía se dieron cuenta y huyeron. Volvió a regresar ahí para confirmar los ánimos de también esa gente. Y volvió a regresar a Listra para confirmar los ánimos de esta gente, de estos discípulos. Porque cuando hermanos se desprenda una persecución de la iglesia, así como está en algunos lugares persiguiendo a todo aquel que habla del evangelio, según en Chile también se había levantado una ley que no se podía predicar en las calles porque era penado y lo metían a la cárcel. Chiapas también hay un lugar que no se puede predicar. E incluso creo que Venezuela también iba a aprobar una ley. Hermanos, cuando esas leyes se aprueben en muchos países, incluso en este país, aquí se va a ver el verdadero cristiano. Aquí se va a ver quién es valiente para arrebatar el reino de los cielos. Ahorita estamos peleando contra huestes espirituales de maldad, las que el Señor ya venció en la cruz del Calvario, y la iglesia tiene esa victoria. Pero la iglesia también va a pasar una situación similar, porque se van a aprobar muchas leyes terrenales que están en contra del evangelio. Porque la gente lo que quiere es el deleite, la gente lo que quiere es que se les apruebe, hermano, que se casen hombres con hombres, mujer con mujer. Eso es lo que la gente quiere, que se les apruebe, eso es lo que quieren. Pero ¿sabe por qué a veces se va a levantar persecución en contra de la iglesia? Porque la iglesia está en contra de todo eso. Porque la palabra del Señor no lo aprueba. Y al Dios a quien nosotros servimos está en contra de eso, y la iglesia está en contra de eso, y porque está en contra de eso, entonces, hermano, la iglesia va a ser
perseguida o va a ser, hermano, amenazada por estas cosas y por muchas otras cosas más que ella no apruebe, porque somos hijos de Dios. Y mientras la iglesia esté en la tierra, mientras podamos estar en contra, es para salvación de esas mismas almas. Es para que ellos mismos se arrepientan y se vuelvan al evangelio. Y no olviden que hay y reconozcan que hay un Dios que los quiere salvar. Es para ellos mismos. La gente, hermano, a veces se le habla la verdad y se enojan y se molestan, y es para salvación de ellos mismos. Porque Dios nos ha mandado y Dios los quiere librar de una condenación eterna, de una perdición eterna, la cual no habrá esperanza nunca más. Y algo que les iba a decir es de que ahora es de aprovechar este tiempo que tenemos, porque en aquel día, si viene Cristo, nos vamos a encontrar en la condición donde están muchos hoy en la condenación eterna. Vamos a decir, sí podía vencer, sí podía seguir peleando, sí podía arrebatar el reino de los cielos, pero fui cobarde. Solamente habrá un ay de lamento por toda la eternidad y no habrá oportunidad. Aleluya. Vamos a leer unos versículos, hermano. Yo creo que ya el tiempo se nos ha ido. Quiero que leamos ahí en gloria a Dios. Segunda de Corintios 11:23. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 11:23. Dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 11:23. Amén. Lo leo. Dice la palabra del Señor. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué gran amor tenía este hombre de Dios por las almas. Y hoy en día la preocupación de todo pastor, de todo hombre que está al frente de la obra, debe ser por la iglesia. Y todos, hermanos, los que predicamos, no solamente debemos tal vez traer una palabra de exhortación a que se dejen tales cosas, porque ya todos conocemos lo que es de agrado para Dios y lo que no, pero también es necesario traer una palabra de ánimo, amén, para que se fortalezcan en la misma palabra del Señor, que Cristo pronto viene por una iglesia, pero una iglesia valiente. Y siempre vamos a predicar, hermano, que Cristo viene por una iglesia santa y la iglesia tiene que estar preparada. Y esa es nuestra preocupación, no solamente, hermano, de pararnos en este lugar para que nos vean que somos predicadores, no. Si nos paramos en este lugar y Dios nos ha puesto una responsabilidad, es porque vamos a predicar por amor a cada uno de ustedes. Amén. Yo quiero leer en este libro, hermano, 2 historias muy importantes. Si usted ve, este se llama el libro de los mártires. Y entre estos mártires se encuentra Pablo y Bernabé, de quienes hemos estado hablando. Y yo quiero que usted vea de qué manera estos hombres murieron. Dice el escritor
John Fox. También el apóstol que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, siempre Pablo estaba haciendo su obra, el trabajo del Señor, le pidieron que orara por ellos, a los 2 que el Nerón envió, para que ellos creyeran. Y él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Y se fue Pablo diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Rey justo me dará. Pero fue valiente y predicó el evangelio, y son ejemplo para nosotros, amén, que nosotros también seamos valientes para seguir predicando el evangelio. Bernabé era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del año 73 después de Cristo, y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente. Mira, hermano, diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos. Esta gente se esforzó hasta la muerte, y la iglesia tiene que saber que, hermano, aún venga la muerte, tiene que pelear, hermano, y tiene que ser valiente. Amén. Aún venga la muerte, tenemos que ser valientes, hermano, porque si nos acobardamos, en la lista de los que van a ir al lago de fuego están los cobardes. Eso es terrible, hermano. Allí están los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los hechiceros, los homicidas, los mentirosos, todos aquellos que menciona esa lista, hermano, tendrán su parte en el lago de fuego. Pero los valientes tendrán su parte con el Señor Jesús. Aleluya. Yo quiero terminar con esta otra historia. Este fue Jacobo, el que la Biblia menciona. Jacobo el menor, uno que dice la palabra, dice el escritor. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas en la historia de los Hechos de los Apóstoles es Jacobo, hijo de Zebedeo, conducido al lugar de su martirio. Su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que él había dicho a nuestro Salvador que estaba estar dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por el evangelio, por predicar el evangelio, porque ese, hermano, es fuego eterno del que tenemos que escapar. Y es fuego eterno el que las almas tienen que escapar. Ahí no va a haber oportunidad nunca más. Se cuenta una historia, hermano, se hace una imaginación de la eternidad. Dice una persona que hace una ilustración: si le voy a dar un ejemplo de la eternidad, dijo él, si hubiera aquí en la tierra una marqueta de hierro por 1000 kilómetros de altura, por 1000 cuadrados, o sea un cubo de 1000 kilómetros cuadrados, y venga un pajarillo cada 1.000.000 de años a pegarle un solo piquete a esa marqueta de hierro, si fuera posible,
que esa marqueta de hierro se llegara a acabar un día por venir un pájaro cada 1.000.000 de años a pegar un picotazo a esa marqueta de hierro, si consigue acabar esa marqueta de hierro, dice, entonces comprenderás que será el comienzo de la eternidad. Y eso será una eternidad sin Cristo a todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Y va a ser no infierno, lago de fuego. Y la iglesia sabe, hermano, a la luz de la palabra. Y la iglesia no tiene que caminar, hermano, débil, mediocre, hermano, no tiene que caminar, hermano, espiritualmente a medias. Tiene que afirmar su corazón delante del Señor, porque esa eternidad va, hermano, va a traer, hermano, lamento profundo a mucha gente que no va a recibir a Cristo y que se apartó del evangelio o que dejaron al Señor Jesús. Y yo no vengo, hermano, a traerles ninguna, tal vez gozo o alegría a través de la palabra o una emoción, pero vengo a traerles la verdad de lo que es la eternidad y de lo que el Señor quiere, que seamos valientes, porque solo los valientes van a conquistar el reino de Dios. Aleluya. Así que yo le voy a pedir que esté de pie. Yo voy a hacer una invitación si alguno de ustedes todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Jesucristo los espera. A veces nosotros decimos ahí después, porque